Ok, comenzamos en la clase, la segunda parte de la tribulación. La semana pasada estuvimos hablando sobre la primera parte y algo de la segunda parte. La segunda parte son los últimos 3 años y medio, todos los acontecimientos y todo lo que habló Jesús y algunos de los apóstoles que escribieron sobre esto, como el apóstol Pablo en Tesalónica, y veremos algunos otros puntos más. Jesús profetizó en el Monte de los Olivos todo lo que iba a acontecer en Mateo 24 en los últimos tiempos. En Mateo 24:15, comenzamos ahí, Jesús comenzó a profetizar sobre la profanación del templo durante el periodo de la tribulación. Se va a levantar el templo en los primeros 3 años y medio, porque como va a haber una falsa paz, los judíos van a pensar que pues todos están condicionados para comenzar a hacer sus sacrificios en el altar, gracias, se me fue la palabra de pronto, y como eso va a suceder en los 3 años y medio, pero en los últimos 3 años y medio, como dice Mateo 25, profetizado por Jesús, el mismo Jesús hablando a los discípulos, dice así, Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y él dice, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Daniel habló de esta profanación y esta abominación desoladora. Y lo habló en Daniel capítulo 11, versículo 31. Y dice así, Jesús se refería a esta escritura. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán al santuario y a la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. O sea, que el continuo sacrificio que va a comenzar con la construcción del tercer templo, que va a ser en los primeros 3 años y medio, exactamente no dice la Biblia, pero se sabe que va a pasar en los 3 años y medio, primero de la tribulación, que va a ser la falsa paz. Entonces profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Y quién es la abominación desoladora? El anticristo. Él se sentará allí. Él se sentará allí porque él va a engañar a todas estas personas que crean que él es Dios. Exactamente. Dice, en el Nuevo Testamento, Pablo habla de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sabemos también que va a haber una gran apostasía en ese tiempo, pero ya nosotros estamos viendo los principios de dolores, como habla el versículo 24. No estamos viendo todo el escenario completo, pero estamos viendo algunos indicios de que estamos en principio de dolores, como guerra, rumores de guerra, hambre, cosas naturales, catastróficas, como están pasando, la apostasía en la iglesia, porque la apostasía sale de la misma iglesia, personas negando su fe radicalmente, y sabemos de algunos ejemplos, ¿no?, actuales. Estos son solamente principios de dolores, pero allá en el tiempo de la tribulación también habrá una gran apostasía. Una gran apostasía porque muchos se van a retractar aún de lo que han creído. Entonces dice, la abominación del anticristo equivaldrá a entronizarse en el lugar como Dios. Él exigirá que el mundo lo adore, lo honore, lo venere como si fuera Dios. Y él se va a levantar una estatua. Pero esa estatua no va a ser en un solo lugar. Es lo que yo puedo ver, ¿no? Porque si él se va a levantar una estatua y todas las naciones van a adorar a esa estatua,
No va a ser en un solo lugar. Ese va a levantar una estatua en muchas naciones. Para que vengan y lo adoren. O puede utilizar el satélite o los medios ahora sociales o la inteligencia, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial, que ya estamos viendo que esto se venía hablando de hace mucho tiempo, pero ahora es que ha surgido esta inteligencia artificial que por supuesto va a ser utilizada en el tiempo de la tribulación. Se va a mostrar a muchos lugares a través de inteligencia artificial o se levantarán estatuas para que lo adoren como si fuera Dios. Exigirá que el mundo lo adore y le rinda exigencia. A cualquiera que se niegue a rendirse a él, lo perseguirán y lo matarán. Así que esto va a ser un tiempo bien difícil y el falso profeta va a ser el que va a estar encargado de soportar, o sea, apoyar al anticristo, el falso profeta, que es un líder religioso. Un líder religioso que se levantará. Todos pensamos que es de la iglesia tradicional. Todos pensamos eso, por las características. Se levantará un líder, sí, porque como hay una veneración para este gran personaje que tenemos ahora en todo el mundo, pues nos tiende a pensar que va a ser una persona que va a salir de allí también. Porque todas las naciones lo veneran en todas partes del mundo, como si fuera la representación de Cristo. ¿Y cómo se han burlado de Cristo? Se han burlado por años. Pues este falso profeta va a acompañar y va a ser el apoyo del anticristo. Satanás le dará poder a este anticristo. Y vayamos a 2 de Tesalonicenses. El mismo Satanás le dará poder. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a empezar desde el 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás. Así que el poder viene directamente de Satanás para este inicuo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que este gran inicuo se va a levantar y va a ser empoderado por el mismo Satanás. Así que va a ser un tiempo bien difícil, hermano, que nosotros tenemos que orar para que aquellos que nosotros amamos y que son parte de nuestra carne y de nuestra sangre, reconozcan que Jesucristo es la única manera de no llegar a este lugar. Uno. Sí. Sí, es que tiene que quitarle el eco. El efecto. El efecto que tiene, sí. Lo que quería era enseñar que aquí en 2 de Tesalonicenses el apóstol está tratando de hacernos saber, nos está dando un aviso. Por eso es que ahorita te señalaba el verso 3 en adelante, porque dice a partir del verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
porque ya está en acción el ministerio de la El iniquidad. misterio. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces continúa el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El misterio de la iniquidad es el espíritu de anticristo, que se manifiesta ahora. No está el anticristo, pero sí está el espíritu de anticristo. Todos los que se opongan a que Jesús ha venido en carne y no crean que Jesús es el Señor, tiene el espíritu de anticristo. Desgraciadamente es así. Entonces, ese misterio de la iniquidad ya está en acción hasta que se manifieste verdaderamente el inicuo y se sentará en el trono del templo y dirá, yo soy Dios, y él exigirá que todos lo adoren. Sí, mi hermano, dígame. Mi pregunta es si muchos cristianos, dice que la escritura dice que muchos cristianos van a ser deceived, Van a ser confundidos. confundidos. ¿Cómo es posible si la palabra es bien clara? Y, por ejemplo, los que estamos aquí en este cuarto y los que están en Zoom o Facebook, entendemos que lo que tenemos que mirar y ver. Exacto. So, la información está ahí que Dios nos está dando. Lo que me confunde a mí, no tanto confundir, solamente quiero entender un poquito más, es cómo un cristiano que sabe la palabra, que lee la palabra todos los días, no solamente lo lee, pero lo vive, cómo el anticristo le va a engañar, porque yo sé que al anticristo le gusta hacer todo como Dios. ¿Pero en qué tiempo tú me estás hablando? Del tiempo que venga el ¿La anticristo, tribulación? la tribulación. No, Okay. ya nosotros no vamos a estar. So eso van a ser los que no creen tanto. Sí, Okay, eso, ya nosotros, la iglesia no va a estar en el tiempo de la tribulación. Okay. Porque el que crea la palabra, el que cree en Jesús y viva lo que dice la palabra, estamos bien claros en lo que la palabra dice. Okay. Y no vamos a ser confundidos. Sí, Mateo 24 está hablando precisamente lo primero que habla del principio de dolores, que lo dice en 24:8, cuando dice, y todo esto será principio de dolores, entonces se entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viviendo... Estamos en estos versículos bíblicos. En esos principios de dolores que se manifiesta todo esto que yo hablé anteriormente, más lo que está leyendo el pastor, porque verdaderamente se han levantado falsos profetas y se levantarán. Yo conozco a uno especialmente que sale ahí me llega por una conexión de otra persona que yo conozco. Eso es un falso profeta que está dándole vuelta al mundo, diciendo que es sana, que él es esto, que él es el que tiene poder y las naciones están siendo engañadas. Esto ya está aconteciendo. Y esto se llama precisamente el espíritu de anticristo, porque cuando el espíritu de anticristo se apodera de una persona, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, porque dice que si conocieron la verdad y no la mantienen, es porque han negado la verdad. Y eso se llama han negado su fe. Eso se llama apostasía. Entonces, perdón, para terminar. Entonces, el verso 13 del capítulo 24 de Mateo dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando habla de perseverar. Cuando habla de perseverar es mantenerse. Pero perseverar haciendo ¿qué? ¿Cómo? Pues buscando de la presencia del Señor, buscando de comunión, leyendo la palabra. Nosotros sabemos qué cosa es perseverar. Perseverar es insistir, seguir en el camino el cual el Señor nos ha puesto. De diferentes maneras, con diferentes ramificaciones. Unos perseveran tratando de luchar contra sus tentaciones y no dejándose caer,
no debilitándose espiritualmente. Hay muchos tipos de perseveración, pero el que persevera hasta el fin, el que mantenga su fe en alto, a pesar a lo mejor de que caíste, que resbalaste, que te diste un tropezón, pero el Señor te levantó y tú te sacudiste y seguiste, ese ha perseverado. Ese no ha negado su fe, ese no ha permitido que lo que acontece en su vida le mengue su fe. Porque vendrán tribulaciones, vendrán situaciones, vendrán enfermedades, vendrán problemas, pero si uno permanece hasta el fin, entonces llegaremos a la presencia del Señor. Ok, ahora vayamos un momentico a Mateo 24. Vayamos hacia atrás otra vez. Mateo 24, si la Biblia, por favor, si la pueden abrir. Estamos en un estudio. Quisiera que abrieran la Biblia. Mateo 24 otra vez, pero iré ahora al versículo 15. 24, 15. Aquí voy a hablar ahora de algo que también habló el Señor. En Mateo 24 no está, como yo lo dije al principio, en orden cronológico, pero sí, si discernimos a través del Espíritu, vemos los tiempos, ¿ok? Porque la venida, el rapto de la iglesia está al final y no al principio de Mateo 24, a partir del versículo 30 creo que es. 32, a partir de 32. Pero vamos a hablar ahora de lo que habló Jesucristo en este discurso del Monte de los Olivos, de lo que va a pasar con los judíos en Jerusalén en el tiempo de la tribulación. Leamos, de 15 al 21. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entiende, ya sabemos que la abominación desoladora es el anticristo ya manifestado, ya derramado Satanás el poder sobre él, se sienta en el templo. Estos son los últimos 3 años y medio. Entonces, el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, en este tiempo, los judíos van a huir al desierto. Porque dice en Apocalipsis capítulo 12, vayamos allá. Apocalipsis capítulo 12. Esto hablamos un poquito la semana pasada, creo. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado ¿por quién? Por Dios. ¿Y cuándo va a ser este tiempo? En el tiempo de la gran tribulación. ¿Y la mujer quién es? El pueblo de Israel. Para que allí la sustente por 1270 días, 3 años y medio. Allí los judíos que van a creer en Jesús y que no quieren marcarse ni quieren perder en la salvación, van a esconderse allí y ese lugar lo ha preparado Dios para ellos. Y al parecer estos judíos huirán al desierto, como dice, y las montañas, y el Señor cuidará este remanente por 1200 días. Está en el Apocalipsis 13. No, 12, perdón, versículo 13. Y también aparece en Daniel, capítulo 12, verso 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Sí, también lo habla Daniel en el 12:11. 12:11. 12:11. Daniel vio
todo lo que va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación. Muchos vieron. En el 12, en Apocalipsis 12, No, Daniel 12, 11. Así que entonces vemos como aquí en Apocalipsis 12, la mujer que es Israel va a huir a un lugar que Dios ha preparado para que ellos se sustenten allí por 1200 días. Así que vamos a ver cómo Dios los va a cuidar. Dice que se cuidarán, se meterán allí y esperarán que pase todo este tiempo de la gran tribulación, de todo el Armagedón, de todo lo que va a acontecer. Y esto el Señor lo llama tiempo de calamidad. El Señor lo llama tiempo de calamidad. Y Jesús habló estas palabras proféticas muy claras. En Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que este tiempo, el mismo Jesús habla que es un tiempo de gran calamidad, donde esta tribulación nunca ha habido en la tierra, ni la habrá hasta ese momento. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Israel. Si los días no son acortados, ¿y por qué piensas tú que tienen que ser acortados? Porque va a ser un tiempo de calamidad. Ya en la presencia de Dios, Él sabía que si esto se extendía más, no iba a quedar ni una sola persona. Porque el anticristo entonces vendría contra ellos aún en ese lugar de allí en el desierto donde el Señor ha preparado un lugar para que ellos estén. Así que Él en su presencia puso y plasmó a través de las palabras de Jesús que si este tiempo no fuera cortado, no habría quien se salvara. El versículo 22 lo dice: si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús en el discurso de los olivos abordó también otros temas. Ya vimos ya el inicuo, ya vemos ya el pueblo de Israel que va a ser sustentado por 3 años y medio en el desierto. Y también Jesús habló en este discurso de los olivos sobre los falsos cristos, los profetas y señales y prodigios. En los últimos tiempos ha habido un mayor aumento de falsos cristos y profetas. Lo hemos visto. Hemos visto cómo se ha levantado de vez en cuando uno diciendo que Él es el Cristo, pero dice que en aquellos tiempos será mucho mayor. El libro de Apocalipsis se enfoca en un falso Cristo definitivo. ¿Y este falso Cristo definitivo quién es? El anticristo. Juan registró la revelación en el libro de Apocalipsis acerca del anticristo y del espíritu de anticristo, que son dos cosas. Ahora está el espíritu de anticristo. Ahora está el espíritu de anticristo, pero hay algo que lo detiene, que se manifieste el inicuo. ¿Y quién es? El Espíritu Santo, la iglesia. Hasta que la iglesia no sea levantada, no se manifestará el hombre inicuo, hasta que no sea levantada la iglesia. El anticristo significa, voy a dar unas cuantas connotaciones a lo que quiere decir anticristo. En lugar de, en contra de, opuesto a, este anticristo se posicionará contra Cristo, en contra de Cristo y opuesto a Cristo. Así que el anticristo significa en lugar de, va a ser sustituido, él va a tratar de sustituir a Cristo. ¿En contra de quién? De Cristo. ¿Opuesto a quién? A Cristo.
Y esto se proporciona contra Cristo. Y el pueblo de Dios nunca más, que ante los últimos tiempos, verá entonces, después que todo esto se manifieste, la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor no es el rapto de la iglesia. La segunda venida del Señor es al final de los 7 años de tribulación. Porque el rapto de la iglesia, el Señor no descenderá a la tierra, lo veremos en las nubes. ¿Y quiénes los verán nada más? La iglesia. ¿Quién oirá la trompeta? La iglesia. Nadie más va a ver a Cristo, a Jesús. Pero en su segunda venida dice que todo ojo lo verá. Y entonces sí descenderá y pondrá sus 2 pies en el monte de los olivos. Sí. El micrófono. Échate un poquito para adelante. Yo sé que cuando tú diste el estudio del Apocalipsis, tú cubriste esto, pero no lo recuerdo. Con la ida de la iglesia, lo que está reteniendo al anticristo ahora es la presencia de la iglesia y el Espíritu Santo. Con la ida de la iglesia en el rapto, ¿el Espíritu Santo cesa su función en la tierra? No recuerdo lo que dijiste. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y no creo que nadie lo pueda parar. Está dado especialmente para la gracia, para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pero si es la tercera persona de la Trinidad, nadie puede parar la manifestación del Espíritu Santo. No va a estar haciendo la misma función que está haciendo ahora en el tiempo de la gracia, que es convenciendo de pecado y ayudando a la iglesia a mantenerse, a buscarlo, a mantenerse fiel, a perseverar hasta el fin. Pero al Espíritu Santo nadie lo puede parar. Y de revelación, exactamente. La función no va a ser igual, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nadie puede parar al Espíritu. De modo que dice que... De modo que dice que en la tribulación vendrán los 2 testigos. Sí. Y serán muertos. Pero dice que el Espíritu Santo los levantará. Los levantará. El Espíritu Santo no va a hacer la misma función de este tiempo de la gracia, pero Él va a estar, porque eso no se puede. ¿A quién puede parar al Espíritu Santo si es la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo siempre está. Lo que pasa es que la función, claro, el Espíritu es parte de la creación. Eso no hay quien lo pueda detener. Pero la iglesia, cuando sea levantada, la función del Espíritu Santo con los que han creído en Jesús, para ahí. ¿Y cuál es la función? Convencer de pecado, restauración, guianza, revelación, sostenimiento, poder, porque vendrá sobre ellos el poder, autoridad, todo eso es dado por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? El espíritu de anticristo ya actuaba en la época de Juan, basándonos en estos siguientes escritos. Vayamos a 2 de Juan, versículo 7. 2 de Juan 7 dice: el espíritu de anticristo promueve el engaño y niega que Jesucristo vino en carne. Y dice el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto es el engañador y el anticristo. Así que todos aquellos que no confiesan, que no reciben que Jesús vino en carne, tiene el espíritu de anticristo. No es el anticristo, pero tiene el espíritu de anticristo. Porque ¿quién es el espíritu de anticristo? El que se opone a, el que está en contra de, eso es lo que quiere decir anticristo, el que se opone a, el que está en contra de, el que está opuesto a. Sí, pastor. Está buena la clase, está muy buena. Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo
viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. Exactamente. Ahora yo voy a leer eso. ¿Qué versículo era, pastor? Primera de Juan 2:18. En Primera de Juan también 4, versículos 2 y 3 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, todo lo que hemos creído que Jesús es el Señor es de Dios. Ahora, los que no creen que Jesús es el Señor tienen un espíritu de anticristo. Todos los que no crean que Jesús es el Señor tienen un espíritu de anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto lo estaba hablando Juan, el apóstol Juan. El espíritu del anticristo está en el mundo porque muchos no creen que Jesucristo ha venido en carne. Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. Así que el espíritu de anticristo se manifiesta de muchas maneras, como hemos visto. Y ahora vamos a ver otro versículo más. Primera de Juan 22. O sea, 3:22. Déjame ver. No, entonces 2. Primera de Juan. Primera de Juan 2:22 dice, aquí niegan al Padre y al Hijo. Wow. ¿Cómo es que niegan al Padre y al Hijo? Tienen el espíritu de anticristo. Padre y al Hijo. Otro versículo. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Está aconteciendo esto, hermanos? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. De hace un tiempo hacia acá, esto ha ido en aumento. No es que no existía, pero todo ha ido en aumento. Por eso es que podemos ver que estamos viviendo los últimos tiempos. Muy claramente lo dice la palabra. Dígame, pastor. Sí, disculpe. No. Gloria a Dios, es que nos estamos disfrutando la clase y así esperamos que aquellos que escuchen la clase también la puedan disfrutar. Amén. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién lo dijo? El Espíritu. El Espíritu. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la ¿qué? De la fe. ¿Y qué cosa es fe? ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Quiere decir que en los últimos tiempos muchos dejarán de comer del maná. Amén. El maná es el que descendió del cielo, el alimento que fue físico para el pueblo hebreo en el desierto. Pero Oye, espiritual. el maná de nosotros en el mundo espiritual es Cristo. Quiere decir que todo tipo de doctrina, todo tipo de enseñanza bíblica que se van fuera de la palabra de Dios y de la dependencia total del Espíritu Santo, no son de Dios. Así es. Es el hombre manifestándose como anticristo. Como anticristo, exactamente. Veamos otro versículo sobre el anticristo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Abramos Biblia, por favor. Estamos en clase. Tenemos que tener la Biblia, un cuaderno y un lápiz o un bolígrafo. Estamos en clase. No estamos aún en prédica deberíamos de tener algo donde apuntar. ¿Por qué? Porque nosotros no recordamos todo cuando terminamos. Entonces, yo sé que hablaron del espíritu de anticristo, pero no me acuerdo de los versículos. Bueno, pues déjame ir a buscar los versículos. ¿Entienden? Aún en las prédicas, cuando algo llama tu atención, debes de apuntarlo, porque
quiero decirte que yo cuando comencé, esto es para testimonio, cuando comencé en los caminos del Señor, yo llevaba una libretica bien pequeña, de esas que se hacen así, que tienen rollito. Tengo millones de libreticas, porque no me cabía todo lo que yo quería apuntar. No pude pensar que a lo mejor pudiera usar una libreta más grande, pero como la metía en la cartera, esa es la que me gustaba. Tengo muchas libreticas con muchos pasajes bíblicos que a veces, como hoy, que estuve revisando mi librero, me encontré todas esas libreticas. Tengo tesoros ahí, hermano. Ustedes no saben cuánto da el Espíritu Santo a través de todos los años de escuchar su palabra. Y no recordamos todo, pero cuando abrimos esa libretica es un tesoro. Cuántas cosas, cuántas escrituras yo no me encontré, cuántas palabras yo no puse, cuántos pensamientos no plasmé. Y me puse a mirar y a leer y digo, cuánto el Señor nos ama. Cuánto el Señor nos ama. Cuánto el Señor nos ama. Wow. Eso fue, hoy estuve en el baúl de los recuerdos, buscando cuánto el Señor nos ama. Cuánto nos da, cuánto nosotros podemos a través de los años ir guardando y escribiendo. Escriban, traigan sus libretas, escriban, porque un día se van a tropezar con eso que me tropecé yo y wow, fue de gran satisfacción saber que desde el principio, cuando no sabía nada, el Señor me tenía en cuenta y me dio tanta palabra. Ok, regresamos. No, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice que en los postreros días, o sea, en los tiempos después de la cruz, esos son los postreros días. Cuando habla la Biblia de los postreros días es después que Cristo vino y hizo su ministerio, fue levantado el Espíritu Santo descendió con poder para todos aquellos que creen. Esos son los postreros días. Pero dice también que vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. Sí, pastor. Gloria a Dios. El capítulo 2, ahí mismo donde estamos, a partir del verso 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así es. Estos son los burladores y los engañadores y los espíritus que apostatan contra la fe. En Santiago capítulo 5, versículo 3, habla algo sobre los postreros días también. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Aquí está hablando también de cosas que suceden en este tiempo, que las personas comienzan a guardar y a guardar, a guardar. Y dice que moho testificará contra vosotros, porque nada de lo que tú guardes aquí en la tierra tú te puedes llevar. Porque dice que allá en los cielos ni el orín ni la polilla se puede comer nada de lo que tú haces. Pero sin embargo,
el moho testificará contra estas personas que guardan y guardan y guardan y no dan nada para el reino de los cielos. Esto sucede en los postreros días. Cada día estamos peor. Si no son seducidos y engañados, como hay muchos lugares que son seducidos y engañados con sus ofrendas, con lo que van a dar en la iglesia, no dan nada. Porque desgraciadamente hay un espíritu de engaño, de seducción, para poderte sacar lo más que tú tengas. Sin embargo, nosotros no debemos vivir así. Nosotros debemos mirar esta palabra que dice el Señor a través del Espíritu Santo, que lo escribió Santiago, que tu moho testificará contra vosotros y devorará de todo vuestras carnes como fuego. No hay nada que nosotros podamos guardar en esta tierra que no sea de provecho para vivir en la presencia del Señor. Nada. Nada. Tomemos conciencia de eso. Y eso pasa en los postreros tiempos, en estos tiempos. Ahora, también Jesús habló de otra, ya hablamos del espíritu de anticristo, del anticristo, lo que era, hablamos perdón, se me fue. Hablamos de los falsos cristos, hablamos también de lo que se opone contra Dios, hablamos y ahora vamos a hablar qué va a suceder en este tiempo en cuanto a las cosas naturales que le dice los disturbios cósmicos, o sea, lo que va a acontecer en la naturaleza. También Jesús continúa hablando sobre esto en el discurso de los olivos en Mateo 24. Profetizando, vayamos a Mateo 24 otra vez. Profetizando que sobre algunos disturbios cósmicos ocurrirán en los últimos tiempos. Él estuvo profetizando sobre esto. Vayamos a Mateo 24, 29. Permiso. ¿Y por qué es necesario que nosotros, la iglesia, que no vamos a estar en la tribulación? Porque vamos a ser raptados, llevados de un solo viaje antes que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario que nosotros aprendamos sobre esto? Porque está en la palabra. Porque el cristiano debe estar preparado para defender su fe. Para que no piensen que nosotros somos unas personas que solamente creemos por creer. Tenemos que tener base para poder hablar y testificar, enseñar a nuestros hijos, a aquellos que no creen, todas las cosas que van a acontecer. ¿No querías una cronología? Ahí está. Así que Jesús habló también de los acontecimientos cósmicos que va a pasar durante este gran tiempo de la gran tribulación. Sí, hermano, ¿usted tenía una pregunta? Es más un comment. Un comentario. Un comentario. Yo creo también que uno debería saber la palabra también porque el enemigo Satanás conoce la palabra muy bien. Oh, sí. Y si él va a engañar a uno y uno conoce la palabra de Dios, no puede ir engañado. Exacto. Exactamente. Si estamos llenos de la palabra de Dios y conocemos los tiempos y conocemos todo lo que va a acontecer, Él no nos puede engañar. Entonces, Mateo 24, 29, Jesús habló sobre estas cosas que harían de pasar cósmicamente, o sea, a nivel natural. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuál es la tribulación de aquellos días? Los 3 primeros años. Vendrá entonces la segunda parte de la tribulación, el día grande y temible de Jehová. Día grande y temible de Jehová. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso es que Israel va a ser movido a un lugar especial que Dios ha preparado para ellos. Dice que el mismo Dios ha preparado para ellos. Él los cubrirá con sus alas. Él los cuidará. Porque el tiempo de la tribulación
es para que el pueblo de Israel reconozca que Jesucristo es el Mesías. Sí, Perdón, pastor. hay una afirmación de Isaías capítulo 13, verso 10, cuando dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá En al aquel nacer, día. Ujú. y la luna no dará su resplandor. Isaías también habló de este tiempo, de este día. ¿Isaías cuál? 13:10. También lo habló. Isaías habló, miren, como dijo el pastor, porque yo cojo las frases que a veces las personas hablan, ¿no? Y se me quedan aquí y aquí. El pastor Cedeño dijo que el profeta Isaías fue el que habló más de Jesús, y es verdad. Él fue el que más habló de Jesucristo. Y también habló de los últimos tiempos. Zacarías también habla de los últimos tiempos. Ezequiel habla de los últimos tiempos. Y vamos a ver. Ok, dice, inmediatamente, entonces, vemos que ahora vayamos a Apocalipsis 6. Y Juan, por favor, él lo vio todo, ¿no? Apocalipsis 6, del 12 al 14. Y dice así. Esto es ahora cuando se abre el sexto sello. Ustedes saben que son 7 sellos. Y en cada sello suceden cosas, pero yo no voy a hablar de todo esto. Pero voy a hablar, porque en cada sello sucede algo. Pero en el sexto sello es cuando vienen las catástrofes naturales. Cuando se abre el sexto sello. Entonces dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Wow. Lo que acontece cuando se abre el sexto sello es catástrofe natural. Cada sello trae su juicio, pero el sexto sello es el que es catástrofe natural. También en Apocalipsis capítulo 11, versículo 13, habla de un terremoto que mata a más de 7,000 personas. Capítulo 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Wow. En Apocalipsis 16, 18 también habla de otro terremoto. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es un desastre total. Lo que viene sobre la tierra es juicio fuerte de Dios. Juicio de Dios sobre la tierra. Muy fuerte. El que tenga oído para oír, oiga lo que la palabra dice. Aquellos que puedan conectarse o mirar estas clases a través del internet, si andamos medio warm, porque dice que frío, si andamos tibio, arregla tu vida con el Señor. Porque dice que Él te vomitará de su boca. ¿Y qué quiere decir que te vomitará? Que una vez estuviste dentro de Él y tú en Él. Pero si te vomita, te saca. Entonces arregla tu vida con el Señor, porque no quieres estar en estos tiempos del día grande y temible de Jehová. Porque si ya conociste al Señor y ya tú recibiste el amor de Dios, lo único que te queda es arrepentirte y perseverar hasta el fin para poder ser levantado en el día del rapto. En Apocalipsis 16, 18, ya lo leímos, ¿no?
Dice, las escrituras revelan que en los últimos tiempos una coalición de naciones militar vendrá contra Israel. Eso está en Ezequiel 38. Pero ¿quiénes son ellos? El norte de Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia, China y otras naciones invadirán a Israel. Y Dios mismo destruirá a los invasores a través de un gran terremoto. Él los destruirá a través de un gran terremoto. Y vayamos a Apocalipsis 19, capítulo 20. Eh, 19, no, perdón, no. Es en el mismo 16. En el mismo 16, del versículo 19 al 20. De Apocalipsis. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de las 2 de su ira. Ustedes saben qué es la gran Babilonia, ¿verdad? Es un sistema idólatra que se ha apoderado del mundo entero y han rechazado la verdad de Dios. Esa es la gran Babilonia, no es la Iglesia Católica, es el mundo entero, todos los sistemas que van sociales, económicos, es un conjunto de todo que han negado la veracidad del Dios del cielo y han creído en otras cosas que no son Dios. Dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para dar el cáliz del vino de las 2 de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Hubo un gran desastre natural. Lo mismo que dice Apocalipsis 6:14. También. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Wow. Aún recibiendo todas estas, algunos allá, como leímos, algunos adoraron a Dios en el terremoto, pero aquí blasfemaron contra Dios. Algunos van a ser despertados de su gran dormir, pero otros van a blasfemar contra Dios. Ya no hay, para ellos ya no hay esperanza. No hay esperanza, no hay esperanza. Dice, en Apocalipsis 6:13, era que usted me decía, pastor, ¿no? En el 6:13. Y el 13, bueno, 13 y 14 dice, Apocalipsis 6, seguimos hablando de los desastres cósmicos. Dice, Que maestra, no es la primera vez que ocurre. En Éxodo capítulo 9, verso 23, es para los que les gusta escribir y buscar. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. claro, él es el que hace todo. Él es el que hace todo. Entonces, vayamos a Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron. Seguimos con los desastres cósmicos. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto ya lo leímos. Y la higuera y como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y ya, eso lo leímos ya. Dice, el cielo enrollado, el 6:14. Dice que como un pergamino el cielo se enrolla. Wow, eso está fuerte, hermano. Las montañas y las islas se mueven. Y todo esto va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación. Ay de que le toque vivir en ese tiempo. Ay del que le toque vivir en ese tiempo. Es fuerte. Ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta que todo lo ocurrido anteriormente, y esto es cuando leemos el Viejo Testamento, hay muchas de estas cosas que se van a repetir otra vez en los últimos tiempos y que ya en pequeña porción fueron dadas. Claro, estamos viendo principios de dolores. Se mostraron. Exacto. Se mostraron.
Las personas no quieren darse cuenta, las personas piensan que pasa porque tiene que pasar, no pasa porque el Señor está dando señales para que poder despertar tu alma y despertar tu espíritu y tu alma sea salva. Pero aún arremeterán contra Dios. Aún en aquel tiempo, en el tiempo de este gran desastre, arremeterán contra Dios y blasfemarán contra Dios. Pero tengo un último versículo de paz, de esperanza, después de haber estudiado todas estas catástrofes. Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el Alfa según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y vayamos al 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios me los bendiga. Estaremos dando la próxima semana algunas algunas parábolas que estudian más sobre los últimos tiempos. Hablamos de algunas en la primera clase. Vamos a continuar con algunas que hablan sobre los últimos tiempos, algunas parábolas, y vamos a estudiar sobre eso. Así que lo esperamos la próxima clase. Dios me los bendiga a todos. Amén.